Desde una perspectiva económica y en base a una investigación documental y también conceptual, podemos basar en que San Vicente tiene tres etapas económicas desde su surgimiento, desde el inicio básicamente lo que es la conformación como un paraje, y tiene que ver primeramente con una etapa extractiva, ¿sí? Que tiene que ver con la madera y la yerba mate, en menor instancia la yerba mate, pero sobre todas las cosas la madera de ley, es decir, la extracción de madera desde el monte nativo, junto con el IPS, además del IPS mejor dicho, hay diferentes aserraderos que se montaron en toda la zona, ya para el kilómetro 67, 68, había grandes aserraderos, después estaba el aserradero, digamos, lo que es la deforestación del IPS, más lo que tiene que ver con la extracción de madera y la laminadora de Orman y Tejeda. Una segunda etapa de subsistencia agrícola en la cual las personas ya hay un asentamiento legítimo en la zona y hay subsistencia por parte, de decir, economía para subsistir y poder sobrevivir en el lugar, produzco lo que consumo. Ese es el punto principal de esa segunda etapa. Y la tercera, una etapa de economía de servicios, ya con una municipalización conseguida, con instituciones ya más ordenadas y organizadas. Tenemos la subsistencia de lo que tiene que ver de que el casco urbano sirve como productor de servicios para la zona rural, que es la que produce y da de comer a la parte urbana. Yo soy Diego Luján Sartori, docente, escritor, historiador, aficionado, como también lo fueron grandes historiadores argentinos. He hecho a través de estos 40 años que ando por acá, por la zona, varios trabajos que recopilan el accionar sociocomunitario e institucional de San Vicente, tomando como eje lo institucional. Yo soy Hugo Bóveda, soy de San Vicente, estoy ahora establecido nuevamente acá. Vine con mi familia en el año 1958, vinimos de Campo Viera. La primera casa fue ubicada en donde hoy está el canal de televisión del Mago. En el año 62 más o menos nos trasladamos ahí en el centro, vendría a ser donde hoy está el bar de Cleñú, cerca de ahí frente al mástil casi. Ahí vivíamos nosotros. Bueno, estuve la primera promoción de la escuela 453. El director de aquella época era Carlos Alberto Rodríguez y la señora era Pechi, la esposa de él, que era vicedirectora. Y teníamos nosotros, bueno, las amistades eran lindas porque vivíamos éramos pocos y entonces nos conocíamos bien. Y de la familia que yo me acuerdo en este momento, que tampoco es muy fácil para uno recordar todo eso porque pasaron mucho tiempo. Y yo cuando me fui a Buenos Aires a estudiar, terminar, bueno, me establecí allá, me casé allá y bueno, tuve mi vida ahí, mis hijos nacieron ahí. Y entonces por ahí me cuesta un poco, pero yo le voy a pedir disculpas a mis amigos, mis compoblanos, a mis queridos pioneros, las personas grandes que aún todavía siguen caminando por acá, de que por ahí a veces uno quisiera acordarse de todo, pero creo que me van a saber comprender ellos. Y nosotros vivíamos, al lado de nosotros vivía un carnicero de nombre Esteban, igual que mi papá, que tenía un caballo de carrera y el jockey de él era Don Piruca, que casualmente nos dejó de acompañar en la vida hasta hace muy poquito. También hice referencia cuando hicimos el funeral de él en el cementerio. Me llamo Leandro Argentino Valiente, soy oriundo de San Vicente, o sea, nací en Noverá. Al año me trajo mis padres, acá en la rotonda estaba Guillermo Campo, mi papá es Jerónimo Valiente, mi mamá Hortensia Robal Valiente. Estuve acá prácticamente con un año de vida, ya estuve en San Vicente, estoy prácticamente, siempre estuve acá en San Vicente. Yo me llamo Pedro Oliveira y vine en el año 60 a vivir acá cerca de San Vicente, acá la fiesta, que era 12 kilómetros. A vivir en San Vicente yo estuve, vine a vivir, me casé y con mi mujer. Estamos en el año 71, vinimos a vivir acá. Me casé y vine a vivir con ella. Y mi familia está integrada con mi papá, vivo con mi papá, mi mamá,
mi hermano, 2 hermanos. Y después nos casamos y de ahí estamos acá, crié mis hijos acá. Nacieron acá en San Vicente los 2. Y se criaron, están ahí, trabajando. Y estoy viviendo hasta hoy, estoy en el mismo lugar, no me cambié. Bueno, entre los primeros pobladores que podríamos nombrar están aquellos que se instalaron en la zona del 34 y picaban molino, inmigrantes alemanes que tenían miedo de ir a la guerra, y en 1940, 40 y algo ya estaban por ahí, y entre los cuales están los Rabe, Fiegel, Hirschfeld y un montón de gente más, Fischner, que religiosamente se congregaban y estaban ahí en esa zona. Luego también podemos nombrar a otra gente que vino ya en los años 57, 55, los Rauschenbach, los Knappe, un montón de gente que apostó a este lugar, ¿no? Tenía 4 años, mi familia se mudó acá con toda la onda de hacer una chacra. Ya tenían, mi papá había venido antes, o sea, yo vine acá en el 57 porque tenía 4 años. Cuando ellos vinieron mucho antes, como 2 años antes, para establecerse, ¿no es cierto?, plantando. Cuando yo vine acá era una chacra hecha con té, hierba, todas esas cosas que se podían, con lo que iban a vivir después, ¿no? Y la casita en el medio del teal, ¿no es cierto?, y nada más. La relevancia que tiene nuestro municipio, lo que es la zona rural, por causa de 2 factores más que nada. Uno es su diversificación económica, es decir, pasar de ser únicamente la huerta familiar, lo que tiene que ver con la monoproducción para diversificar su producto, traerlo a la venta al municipio, tener algo de más para comer ellos toda la semana o tener, digamos, un dinero extra, y a la vez ser con ese monocultivo que producen por año, tener el dinero que hace mover al resto de los negocios en San Vicente. Es decir, que si la zona rural se estanca, el resto del municipio también se va a estancar, porque es ahí donde básicamente la mayor venta del año se hace a partir de las grandes ventas, las zafras y demás que tienen la producción rural en San Vicente. Por eso es lo que hace mover a la mayoría de los servicios, y vemos que muchos de los servicios acá están orientados al tema de la parte rural, agroveterinarias y demás. Mi papá era un hombre muy andariego, un brasileño de ley, se llamaba Inocencio Olivera, y de repente teníamos una chacrita en la colonia, o sea, en la sección 9ª Campo Viera, y él consultó con mi madre, Clotilde Batista, dice, vamos a vender y nos vamos, dice, a Santa Rosa, porque él decía Campo Santa Rosa, en eso entonces, por este lugar. Dice, si no, en el cruce, en el kilómetro 60. Él conocía todo. Y bueno, hasta que llegaron a un acuerdo y se vendió la chacra y nos vinimos a San Vicente. En el año 60 llegamos acá. Yo vine de Aristóbulo para acá, en el año 60. Y vinimos para acá porque compramos una chacra y entonces teníamos que venir para acá. Mi marido trabajaba en el aserradero y yo en la chacra. Y no le podés cerrar. Te vas a dar cuenta enseguida que estás en San Vicente. Bien, gracias por esta oportunidad que puedo aportar, ¿no es cierto? Fechas, vivencias, así que es una cosa llena de significado, ¿no es cierto? ¿No? Les saludo muy cordialmente nuestras queridísimas, con quien nos vamos a encontrar a través de este video, ¿no es cierto? Cincuentenario de la parroquia, ¿no es cierto? Hace 50 años, ¿no es cierto?, se inauguraba esta iglesia histórica, como llamamos, ¿no es cierto?, ¿no? Antes del año 70, ¿no es cierto?, ¿no? Por supuesto, pasaban sacerdotes, pero de vez en cuando, cada 3-4 meses, 2-3 veces por año, vienen tanto algunos sacerdotes del Verbo Divino como algunos sacerdotes de San Pedro, ¿no es cierto?, bien desde el año 68, ¿no es cierto?, que era fijo ya sacerdote que soy yo, ¿no es cierto?, ¿no?, como llama Padre Jorge, ¿no es cierto?, ¿no? Vine por razones de trabajo, porque quería ser
independiente, quería iniciar algo para mí. En esa época el rubro que yo hacía no era muy favorable por cuanto había pocos autos y porque me instalé con un taller de homería. Pero sí tenía la esperanza y aparte el afecto con la gente que hubo acá en esa época fue muy interesante, y nos empezamos a reunir por cuestión de fútbol. Como yo jugaba, enseguida se enteraron, me invitaron y bueno, eso formaba parte de los fines de semana prácticamente, ¿no? Era la parte, si se puede decir, cultural o social. Fueron acercándose más gente y de hecho creciendo, ¿no? Después se hizo el loteo acá de la propiedad de Orman y Tejeda, en la cual se instalaron mucha gente. Después, a continuación, acá la parte de la escuela, el INTA, que también era terrenos fiscales, que también hicieron loteo y la gente se fue ubicando más o menos ordenadamente, no sobre la ruta como en muchos pueblos. Bueno, así fue creciendo San Vicente. Mi papá trabajaba en una estancia de los que le decían ingleses, pero eran canadienses, de los Gibson. Ellos eran dueños de suite. Cuando termina que ellos se van, le dan a él para que elija irse con ellos a Montecasero, donde tienen la otra planta, tenían la otra planta, o venirse, y él no quiso. Y entonces él había venido acá en el año 54, por ahí. 56. Vino él a unas carreras. Sí. Fíjate, de caballo, porque allá se usa mucho. Entonces, esto no era nada. Había una fábrica de madera terciada, laminadora, y nada más. Me llamo Ignacio Kleñuk. Vine en el 68 a San Vicente. En ese momento acá casi no había nada, no había pueblo. Había una mensura que iban a hacer la ciudad de San Vicente, pero era el pueblito muy chico. Teníamos la gendarmería en el cruce y había 2 negocios, no más que había. Entonces me vine de ahí a San Vicente porque buscaba un lugar para instalarme, para hacer algo, y ahí me vendieron un terreno, los terrenos que tengo hasta ahora. Y ahí empecé a trabajar con un almacén chiquitito, y empecé a trabajar, y había una fábrica laminadora que era Orman y Tejeda. Esa fábrica tenía mucho personal, entonces ellos mandaban acá a comprar, así todo venían, y así empecé con ese y empecé creciendo. Y cuando vine quedé soltero acá, 1 año. Venía de mi empleado, le traje a Aníbal Damián, vino a trabajar conmigo y vivía conmigo. Y ahí después se acopló el padre Jorge, el mismo año vino también. Y bueno, vivíamos los 3, cocinábamos y hacíamos guiso fideo todos los días y vivíamos entre los 3 acá. Y al año entonces ahí encontré la novia y me casé con doña Elba. Y cuando vino ella miró a Aníbal, miró al padre Jorge, afuera todos. Y bueno, me quedo nomás con ella. De ahí seguimos con muchos años con almacén. Después empezamos a copiar hierba, té, y llevábamos a la casa del papá de ella. Y lo tenían secadero de hierba y de té. Entonces nosotros copiábamos acá y llevábamos allá. Y ahí surgió de hacer un secadero de hierba. Desde el primer encuentro me sentí como si yo hubiera
nacidos acá, ¿no es cierto? Otro día me levanté, ¿no es cierto? Y agarré mi diccionario, empecé a estudiar la misa y no sé cómo pude avisar que vino padre que haga misa y misma noche en galpón en que se acopiaba té, ¿no es cierto? El trabajo criollo, ¿no es cierto? Vinieron jóvenes, hasta hoy me recuerdo, ¿no es cierto? Los hijos de Kaczynski, los hijos de Calvo, los hijos de Selzner, de Vázquez, puedo decirle familia porque yo miraba a cada acontecimiento, a cada cosa que me causaba, ¿no es cierto?, una alegría, una inquietud, una curiosidad y una gratitud que este ambiente que día de hoy sentimos, que cada uno defiende el pueblo, cada uno es orgulloso por su pueblo, cada uno quiere aportar a su pueblo. Ya se notaba primer encuentro con la gente. No sé cómo yo hablaba castellano, pero la gente decía que me entendía perfectamente. Celebramos la misa, ¿no es cierto? Bien, y empiece a vivir, ¿no es cierto?, en casa de don Ignacio, ¿no es cierto? Que me acuerdo de mi vida sería a los 6 años por ahí que ya empecé a ir a la escuela y eso fue lo que más me marcó en la parte de la amistad de los chicos que tendríamos en la escuela. Sería Rafael Olivera, Ramón Ocampo, Mario Arce, Alfonso, Tutuco Gallardo ya que era más grande, estaba Hugo Bóveda, por ahí me olvido de algunos, ¿no? Pero Dengler, la Lili Finder, la chica Landaira, que no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, y después las maestras que teníamos acá en San Vicente, que era la señora Chichi de la San, la señora de la Yola, la señora de Arturo Espíndola, también lo teníamos después a doña Olga Alberta que vino, que esa fue mi maestra de sexto grado, séptimo. O sea, para mí es un honor comentar de que yo todos los 11 de septiembre le visito a la señora Mari de Arturo Espíndola, la señora Chicha de Jorge Azam, la señora Olga de Albertat y a la señora Yola muchas veces fuimos a ver pobrecita que está enferma. Bueno, esas fueron nuestras maestras y hoy con la edad que yo tengo, ver a nuestras maestras y charlar con ellas y ver la emoción que le trae a ellos, para mí sirve mucho, porque yo cuando me tocó hablar una vuelta cuando se hizo el 50 años de la 453, yo mencioné una anécdota del director que en aquella época el director era maestro las 24 horas, porque cuando tenía que corregir un chico rebelde o si estábamos haciendo alguna travesura, yo tomaban medidas en cualquier lado que sea y el día que sea. Me recibí de maestra normal nacional en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en la segunda escuela creada en el país, una escuela antigua. Mi papá me pidió que esperara un año, que le esperara a mi hermana que se recibiera para que viniéramos las dos. Cuando llegamos, ya habían comenzado las clases, no había mucho que elegir, ya las vacantes estaban cubiertas, así que el llegar acá a San Vicente fue casual. Aquí habían 2 vacantes, entonces perfecto para nosotras, pero cuando llegamos aquí, sí, fue algo, yo esperaba llegar a Verá, y aquí nos encontramos con un cruce de rutas donde estaba la escuela, un grupito chiquito de casas y nada. San Vicente tuvo una oleada muy grande entre los 60 y 70, aproximadamente, según Reborati, habla de que 20 a 30 familias por semana llegaban en San Vicente. Esto tiene que ver con un influjo muy grande de personas que tenían negocios en otros lugares, no eran rentables y que vinieron, se transportaron acá para poner un negocio porque sabían que no había. Entonces la rentabilidad del negocio para la persona era importante. Y en segundo lugar, ese negocio para la zona, como no había otro,
era muy importante porque traía cosas que no habían antes, ¿sí? Tener una pequeña botiquín de farmacia, tener una farmacia, ¿sí? Era importante. De tener un mercado de rubros generales a tener varios mercados que diversifiquen lo que se traía antes, tener carnicería que refrigeren la carne, a tener una persona que traía todos los días carne de 2 de mayo y la vendía en carretilla, ¿sí? Hay un cambio bastante grande que ayuda al crecimiento poblacional. Por ejemplo, instituciones como el hospital hacen de que las personas, en vez de tener que trasladarse a núcleos más lejanos, El Dorado, Oberá, otras partes, a buscar una clínica, lo hagan acá, vengan al hospital de San Vicente. Es decir, estas instituciones lo que hacen es hacer que la población se arraigue en el lugar, ¿sí? Y a la vez que traigan mayores beneficios y cosas que antes no había, de diferentes tipos de rubros. Es decir, que la institución económica ayuda mucho al crecimiento socioeconómico de este municipio. Fue base fundamental la parte de los negocios. Vamos a ser sinceros, la economía es la que mueve hoy en día al mercado, y es básicamente la economía la que mueve o nos da movimiento a nuestras vías sociales. Por lo tanto, el tener varios negocios, varias instituciones, ayudó y facilitó inclusive a la municipalización en su momento, ¿sí? Cuando se hizo uno de los primeros censos para saber si San Vicente podía o no ser municipalidad, lo primero que se fijaron es cuántos negocios tiene y de qué rubros. En base a eso, más el desarrollo urbanístico que tenía, dijeron sí o no. Y dijeron no, hay que esperar todavía porque le falta. Y eso fue lo que, por ejemplo, la comisión vecinal cuando llegó dijo, vamos a tener que traer tal cual sea la institución. Y el Banco Provincia, hoy Macro, cuando llegó acá, fue de suma importancia. Los sueldos antes se cobraban 2 de mayo, o se cobraban más lejos en Aristóbulo. Había que ir a otro lado a cobrar el sueldo. Al tener la sede acá, ayudó mucho, facilitó al tema de tener dinero constante y sonante dentro del municipio para poder gastarlo en los diferentes emprendimientos, en los diferentes negocios que también a la vez reeditan un gasto público para lo que va a hacer la municipalidad después, o para que la comisión vecinal maneje ese fondo público, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, yo veo los pioneros, los amigos, aquí el compañero de trabajo, por ejemplo, Pituco Gallardo, por ejemplo, el mismo Ricardo Smith, Nego Valiente, que en aquel entonces era chico. Nosotros tenemos una foto también que festejamos los 13 años de Nego Valiente, y fíjense en ustedes la edad que tiene él y la edad que tengo yo, y estamos acá. Para nosotros, siempre que nos encontramos es muy emotivo. Nos encontramos con los Ibáñez, por ejemplo, y son gente de esa época. Toda vez que se forma un conglomerado humano espontáneo, como ha sido el de San Vicente, que ha surgido espontáneamente, sin que haya una convocatoria a que se forme la población, surgen 2 elementos paralelos: la educación y la seguridad. La educación en lo que hoy es el municipio, ¿no es cierto? Hoy es el municipio, la primera escuela que está en el municipio es la de Colonia Iraí, porque la migración venía poblando Misiones del sur al norte. Luego se formó la escuela 476 del kilómetro, creo que 40 o 42 de la ruta 13, y finalmente en 1961 la escuela número 453, que fue el boom luego y muchos años. La escuela 453 fue el lugar de reunión per se de toda la comunidad y donde ocurrían todos los acontecimientos. Cuando leemos un acta de la comisión vecinal, dice los vecinos reunidos en la escuela 453. Así que eso también ha sido de fundamental importancia. La escuela era preciosa, porque la habían hecho justamente el tío de la señora de Vilma y el papá. Justamente el tío de Vilma era presidente de la cooperadora, y creo que, yo sin duda, no estoy segura, pero es probable, es muy probable que el modelo de la escuela la haya dibujado entre tu papá y el tío, sí, porque era el estilo europeo, las maderas horizontales, sí, era de madera, pero preciosa la escuelita, con una galería en forma de U y una galería enfrente muy linda, preciosa. Y habían limpiado el predio que fue de la escuela, era monte, cortaron esos árboles, de esos mismos árboles aserraron las maderas para las paredes de la escuela, hicieron por esa misma madera. Porque era monte nativo todavía. Sí, sí.
La escuela comenzó a trabajar, a funcionar en eso. Mi parte, porque yo empecé en la escuela 453, por eso también mi papá y mi tío y toda esa gente estaba en eso de hacer la escuela, porque tenían los hijos en esa edad. Y en el 61, el 3 de julio, yo empecé primer grado en la escuela 453, que era ahí donde ahora está la oficina de tierra y bosques, donde está la galería Bus. Eso todo era Tierras y Bosque. Tierra y Bosque, y nos cedieron un salón, una parte dividido en dos, porque ahí había primer, segundo, tercer grado, creo que era así, y después los grados más, había de todo, ¿no? Y ese fue el primer año, en el 61, mientras ya estaban trabajando en la escuela nueva, que es el mismo lugar donde está ahora, y con el modelito ese de tan lindo de techito de BC, que ellos tienen algo que ver, porque mi casa y la de mi tío eran todas así, viste, techito de acá, todo, después sus futuras casas las muy hicieron, lindo, el estilo europeo. Tenían una idea así. En el año 62 aproximadamente, recuerdo que llegó los primeros grupos de gendarme, que eran 4 gendarmes que vinieron, que en eso me acuerdo bien que vino de jefe de grupo, vino el sargento Romero, también vino Alejandro Valls, que después fue mi esposo, Márquez, me acuerdo del apellido nomás de este gendarme, que era Márquez, y otro muchacho que era Da Silva. Y esos grupos se renovaban cada 15, 20 días más o menos. Y aparte otro servicio no había en esa época, era mirar el monte y salir a buscar alguna Marcela para el dolor de estómago y nada más, ¿ves? No había farmacia, no había nada. Yo cuando vine acá era todo camino a tierra y teníamos muy pocos vecinos, y de ahí en adelante fue creciendo. Hay mención de que don Guillermo Campos, mi abuelo, es el primer habitante del casco urbano. Eso está bueno, porque hoy en día es verdaderamente el casco urbano, ¿no es cierto? Porque puede haber gente que hayan venido mucho antes que mi abuelo, pero en el 74, en el 43, en el 51, o yo que sé, ahí en el 44, Soberbio, pero siempre se menciona el casco urbano, ¿no es cierto? Y en ese entonces, por ejemplo, todos venían a parar ahí porque era la casa de mi abuelo, era ramo general, era de todo, era salón de baile, salón de velorio, era hospedaje, se comía, y mi abuelito siempre, me acuerdo que yo ya le conocí a él cuando le picó una víbora y le faltaba una pierna, pero era un tipo muy solidario, muy macanudo en aquella época, se decía. Bueno, y la gente vivía desparramada, tal es así que los fines de semana estaba don Guillermo Campos, era el primer, digamos, hospedaje, pensión, digamos, como una posada de antes, era ahí se instalaba todo. Bueno, había de todo completo. Entonces, mercadería, comida, dormida, de todo. Y la gente se juntaba y no había baile ni nada. Uno de los hombres más visionarios que yo vi en mi vida fue Gabino Tejeda, porque Tejeda muchas cosas donó para el pueblo, lo sabemos todo el mundo, y a mí me tocó trabajar en la fábrica de él. Me acuerdo que cuando él hizo el loteo, él vendía las casas, los terrenos a los obreros y cobraban con una tarjetita, con una libretita, se le sellaba así, entonces esa es la cuota mensual. Hubo una oportunidad también que nos daba artículos de así, por ejemplo, mobiliarios de casa, ladera, cama, roperito y todo eso, y nos daban para nosotros poder pagar. Éramos pobres, nosotros éramos muy pobres. Y cuando llegó un momento dado, yo estudiaba por correspondencia en aquel entonces, que hoy se dice a distancia, y llegaba un momento dado que yo termino la parte teórica, tenía que ir a rendir a Buenos Aires, entonces le comento, le pido permiso al administrador, que era don Ricardo Raucheman en aquel entonces, le comento yo que me iba a ir a Buenos Aires a estudiar mis estudios, y él no podía creer. Entonces me dice don Gabino Tejeda de que él me iba a dar una mano porque vos no tenés idea lo que es Buenos Aires. No tengo idea, le conocía Posadas nomás. Bueno, me dio una carta de presentación abierta, y en la carta decía que
si precisaba algo que me diera nomás, pues por supuesto el señor que iba era un amigo de él y que me recibiera nomás y que cualquier cosa que necesitara, que le diera y que después me dijera cuánto es. Yo vine en el 69, bueno, y ahí quedamos acá, era triste la vida porque era puro monte, no había luz, no había agua, no era fácil la vida, camino de tierra, todo, y no teníamos auto, y recién íbamos con colectivo cuando queríamos ir a Campo Viera o Campo Grande, algo así, y bueno, era triste la vida porque era muy pesado, pero la gente era muy bondadosa con nosotros. Teníamos un galpón y en ese galpón dábamos misa, el padre Jorge daba misa. Íbamos a los bailes, a veces en la colonia estaba don Robledo, que él tenía un camión de cargar viga y nos sentábamos en la planchada del camión atrás y íbamos a los bailes. Nos divertíamos porque era lindo, viste, que antes era alegre la vida. Y bueno, y así pasamos y después empezamos a trabajar en el negocio, después en el secadero trabajamos, teníamos chacra, trabajamos en chacra y hicimos de todo un poquito, pero no era fácil. Mira, yo estudié un poco la música y para mí la música me dio todo lo que yo tengo. O sea, me dio esa casa, me dio todo lo que tenemos hoy. Eso yo gané haciendo música y haciendo mi sastrería que aprendí después ya de grande. Que aprendí a hacer y eso, y hasta hoy todavía tengo mi acordeón ahí, de vez en cuando toco un poco para pasar, despuntar vicio. Porque ese fue el que me gustó de siempre hice ese trabajo. De que antes de casarme le dije a mi mujer, yo me caso, pero mi música no dejo. Sí. Y no dejé hasta hoy, estamos tocando y ahora ya después de viejo entregué para el hijo, que trabaje el hijo. Sí, pero él está con todo, no precisa trabajar mucho. Cuando después ya vino varias personas más y ahí ya había luz, pero nosotros en la chacra solamente se le decía lamparita, ahí, y no había, ¿cómo le voy a decir? Tomamos agua vertiente, lavaba ropa en el arroyo, y mi marido trabajaba lejos, pero porque no había trabajo en ese momento acá, muy poco, trabajaba en aserradero. Bueno, y así fuimos yendo, y después mis hijos, eso cuando fueron creciendo, ya fueron creciendo de otra manera, porque ya tenían estudio, ¿vio? Y como antes había poco estudio, era más diferente. Venimos a visitar a mi cuñado Ignacio, que él era soltero todavía en aquel entonces, pero venimos a visitarlo porque era hermano de Esteban. Y venimos y nos gustó el lugar. Entonces después despacito decidimos de venir acá. Y así pasó. Mi esposo compró el lugar un año antes de venir. Pero se quedó un amigo nuestro y de Ignacio, que es Aníbal Damián. Ignacio quedó encargado de cuidar ese lugar. Entonces pasó el año y volví y venimos de mudanza acá. Y empezamos despacito con el negocio que se había comprado de señor Carlos Orisberger, un señor que era director de la escuela y la señora era comerciante. Y entonces así despacito comenzamos. Don Tejeda era un hombre muy religioso, ¿cierto, no? También en su mensura designó como uno de los primeros lugares el lugar para la futura iglesia y enseguida
puso, ¿no es cierto?, empezó a construir esta capillita, ¿no es cierto?, histórica, ¿no es cierto?, y se inauguró 12 de octubre de 1970, así que se cumplen estos días exactamente 50 años, y cuando comentamos con la gente, para dar fechas, ¿no es cierto?, ¿no?, porque hay que agarrarse por algo siempre, ¿no?, en la historia, ¿no es cierto?, como no había piedra fundamental, como no había todo, entonces toda la gente opinó que es linda fecha de empezar a contar como parroquia ya organizada, con sacerdote ya permanente, con la misa permanente, con atención, ¿no es cierto?, ¿no?, desde años 70, pero como quiero agregar que antes, por supuesto, desde años 58, ¿no es cierto?, 64, bien, llegaban sacerdotes, ¿no es cierto?, a 74 a la fábrica, ¿no es cierto?, grande que había, llegaban, ¿no es cierto?, a Fracrán, tanto de abajo como, quiere decir, de Campo Grande, como de Soberbio, ¿no es cierto?, y de San Pedro, ¿no es cierto? Soy un tipo infinitamente, pero feliz de verdad, le digo, porque Dios fue tan generoso conmigo de yo volver, y yo los domingos cuando me voy al cementerio voy a hablar a mi mamá, a mi papá y a mi abuelo, y todos los días yo estoy agradecido a Dios. Nosotros debemos tanto también a los inmigrantes, a nuestros queridos inmigrantes. Nosotros nos criamos con los inmigrantes. Y yo tengo la suerte, la bendición de Dios también, que yo me sigo conectando con los inmigrantes, que son nuestros queridos colonos. Eso también hay que está bueno tenerlo en cuenta, porque son gente que vinieron de la Europa, de la nada se hicieron. Y eso para nosotros tendría que ser también, por lo menos para mí, es un ejemplo. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el estudio, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Y después vivir la vida, ser feliz, porque uno tiene que ser feliz ayudando, así como el pobre que necesita, cuando la persona que tuvo algún percance en la vida y necesita el favor de nosotros, que la solidaridad, la alegría tiene que ser de parte de uno, porque Jesús dijo que como Él es misericordioso con nosotros, Él nos pide que seamos misericordiosos con nuestros semejantes. Éramos una familia. Acá sabíamos el suspiro de todo el mundo. Allá se enfermaba uno, allá estábamos todos presentes. Allá hacíamos un baile, iba el pueblo entero. Iba el pueblo entero. Hacía fiesta, iba el pueblo entero. Es decir, que vivíamos como una gran familia, lo que hoy ni siquiera nos vemos, ni siquiera nos saludamos. Esa necesidad profunda que tenía el pueblo de atención de servicios nos hizo solidarios uno con el otro, nos ayudábamos el uno al otro. La relación entre la población en general era muy linda porque éramos todos una familia. Salíamos, por ejemplo, a caminar o nos encontrábamos con una persona, existía el buen día, buenas tardes, cómo le va, qué está haciendo y todo esto, que aquello. Y otra cosa, que si había algún accidente o alguna pérdida de algo material, como un incendio de alguna casita o alguna cosa, entre todos en un abrir y cerrar de ojos se volvía a levantar y se le ayudaba sin ningún rastro de no querer, de negarse o cosas, lo que hoy prácticamente no existe más. No hay más esos ayutorios que había antes. Entre los hermanos, nosotros entre todos nos ayudábamos siempre por cualquier cosa. Mira, San Vicente empezó a crecer después que yo vine a vivir, porque cuando yo vine a vivir acá éramos poquitos, todo el mundo nos conocía de noche, pasaba un tipo de bus, conocía, sabía quién era. Te hablaba, te saludaba, nos conocíamos todos. Ahora, hoy, por ejemplo, nunca voy a conocer nunca, ¿no? Todos eran muy buenos, humildes, y nosotros lo mismo, humildes como siempre, y nos damos hasta ahora con todos eran buenos vecinos, muy católicos, la fiesta salía muy linda, todo era lindo, como hasta ahora. Claro, ahora ya hay mucha gente, ya cambió muchísimo San Vicente, creció, y bueno, así es.
Y no era muy fácil porque todo era camino de tierra, cuando llovía no había agua, había pozos de agua, luz tampoco, todo. El agua era feo, despacito se fue saliendo las cosas y así despacito vino la luz, vino el agua y despacito fuimos creciendo. No crecimos a lo loco como algunos, pero siempre despacio, siempre tranquilo. Vivimos bien tranquilo con la familia, con los vecinos, con los parientes, nos visitamos con todos, hasta ahora nos damos con toda la familia, siempre bien, siempre bien. Yo te digo lo que es la solidaridad de la gente. Ellos plantaron el tabaco, bueno, y tenían que hacer el galpón, entonces la gente, el vecino dejaba sus cosas y se juntaban, se unían entre 4 o 5 familias y todo. Las mujeres, había una que hacían la comida al día y la gente en 2 días, o si había que techar, ponerle que era lo más urgente, ellos techaban, ese día terminaban como de lugar ese galpón para el vecino. Ese es ya un espíritu solidario que tenían. Vengo de donde el monte aún se observa, de donde el aire sabe a hierba y té. Bueno, primero que nada por ahí aclarar que mi abuelo no era farmacéutico, era preparador de farmacia dentro de la Gendarmería Nacional, era gendarme, ¿sí? Su oficial principal, tiro efectivo, es decir, retirado con honores y demás, después de 25 años de servicio. Él se instala acá en el año 77, ya digamos 76-77, viene viajando de Oberá a San Vicente básicamente toda la semana, pide su baja, su retiro, porque ya 25 años, faltaba creo que 5 años y quería adelantar por contrato el tema de gendarmería para poder seguir con el último escalafón. No quiso, estaba cansado, aparte justamente estábamos ahí en pleno golpe militar, decide retirarse de gendarmería y ahí sí instala directamente su farmacia acá en San Vicente, y para el año 78 se traslada con toda la familia acá a San Vicente entre fines de 77 y principios de 78, y ahí pone lo que va a ser su farmacia, digamos. En esa época no hacía falta que sea farmacéutico para poder poner un botiquín o una farmacia, entonces bueno, pone una botica bastante bien equipada, aparte con el conocimiento básico que tenía de la preparación de medicamentos y demás, viene bien al pueblo que por ahí no tenía muchas cosas. Y vamos a ser sinceros, en esa época y un poco también en la actualidad seguimos manejándonos por el tema de que en vez de ir al médico voy y consulta al farmacéutico, me duele tal cosa, que me recomiende y me da tal remedio, ¿sí? Como una consulta gratis, en vez de irme por la orden, esperar a hacer cola, voy a la farmacia y el farmacéutico me resuelve los problemas, porque se pensaba que el farmacéutico era también el médico junto. Aunque estudie un poco de medicina, digamos, no es igual ni parecido. Él tampoco tenía la preparación de médico, pero como haber hecho campaña con la gendarmería de vacunación, de desparasitación, del tema de piojos y demás, le era muy fácil ese sentido. Digamos, por eso también al instalarse acá tiene mucha repercusión en la farmacia y gracias a eso también económicamente se puede crecer bastante. Y seguimos tironeando por San Vicente. 69, 70 empezamos con la comisión vecinal para conseguir la municipalización de la ciudad, y en ese tiempo apareció don Alfredo Halberstadt, que era director de un instituto ahí que era una monja, Elisa Montalvi, que era la directora a nivel cultural en la provincia, y conseguimos un subsidio para levantar un edificio para enseñanza de adultos, centro de enseñanza de adultos, y en ese tiempo nosotros, esto era todo monte, y la gente nos criticaba porque habíamos elegido ese lugar que nos fue donado por la firma Tejeda para construir el colegio y la gente nos criticábamos porque lo habíamos hecho en el medio del monte, y decían que nosotros, como era un colegio para adultos y funcionaba de noche, íbamos a formar y a promover la prostitución acá en San Vicente por la oscuridad, porque no había iluminación y no había nada. Pero gracias a Dios en poco tiempo se llegó a poblar toda esa zona y desapareció lo que era el peligro de fomentar la prostitución entre los alumnos.
También es importante resaltar que tendríamos más o menos etapas bien definidas de la historia de San Vicente. Diríamos una etapa precomunitaria, que fueron los asentamientos rurales en el kilómetro 34, Picaba Molina, la zona del Hondero, que todos fueron poblamientos hechos por inmigrantes brasileños, a excepción en el 34 que fueron inmigrantes alemanes que no provenían de Brasil, sino que provenían del interior de la Argentina y que habían hecho la inmigración habitual por el puerto de Buenos Aires, etc. Después tenemos la etapa organizativa, diríamos, de la comunidad, en lo que hace a la comunidad urbana. Nosotros hemos nacido como una comunidad netamente urbana, y esa fue mi gran discusión con otras personas que querían arrogarse situaciones de localizar a San Vicente en el 74 o en el 50. Si bien en el kilómetro 74 hubo poblamiento previo al año 60 y en el 50 también en el kilómetro 50 ahí Colonia Rivadavia, lo que es San Vicente, el corazón de San Vicente se formó acá. Esa es la etapa comunitaria, donde se comienza a formar la población en torno a dos ejes fundamentales: la creación del Instituto de Previsión Social, el cuartel Tarumá, donde se hacía la reforestación desde el punto de vista institucional provincial. Y quiero hacer una aclaración: no pudo haber gente que trabajó en el IPS, como suelen decir algunos, en el 57, porque la provincia se creó en el 57, nadie pudo haber trabajado antes que se crea la provincia. Y esas son a veces cosas folclóricas que también tenemos que ir esclareciendo. Y luego el emprendimiento privado, que sin duda generó un asentamiento poblacional, fue la fábrica de Orman y Tejeda, a través de la cual la gran cantidad de personal que se usaba antes en la manufacturación de la madera terciada hizo que se vayan radicando. En base a esto surgieron los servicios como la hotelería, gomerías, talleres, ferreterías, etcétera, que logró un gran asentamiento. Y ya inmediatamente en el año 60, cuando comenzó el asentamiento poblacional, se crea la gendarmería y la escuela 453, que son instituciones señeras. Luego pasamos a una etapa netamente institucional con la creación del municipio. La creación del municipio, todos sabemos, data del año 79, comienza a funcionar en el año 80, la designación del primer intendente. Cuando yo le entrevisté a Brody, él me contó que él andaba con el decreto de designación de intendente en el bolsillo, mostrándole a los vecinos que no creían que se había creado el municipio y que ya había un intendente. Esa fue, diríamos, la etapa cúlmine de todo el esfuerzo de los pioneros, la creación del municipio. Y la última etapa es la institucionalización de San Vicente a través de su carta orgánica en 2013, que ya nos da la configuración de un Estado federal, pequeño Estado federal como es el municipio, y a través del cual nos regimos. En base a todo esto, hoy somos un gran centro sociocultural, económico, de desarrollo y gran impacto en toda la zona centro-este de Misiones. 78 salió el municipio, y eso se nombró un intendente interventor, un reorganizador, y él era solo el intendente, no había concejales, no había nada. Entonces la comisión vecinal tenía que elegir. Para nosotros, para toda la comisión de vecinos, era Siniuca el candidato. Y el polaco no quiso agarrar, porque siempre el polaco nosotros le decíamos, éramos todos conocidos. Y resulta que no quería agarrar porque él quería seguir manejando de atrás, ¿viste? Como él siempre hacía. Él no aparecía, pero él organizaba y hacía todo. Bueno, hay de esa gente. Entonces se le nombró a Lorenzo, a Brody. No teníamos intendente, no teníamos nada.
Y en esa época los militares mandaban, ellos se vinieron, se instalaron un tiempo como 15 días en San Vicente y por entre medio de ellos había una comisión vecinal. La comisión vecinal era Alvestar presidente y el pueblito era como si fuera la ruta porque era fisco, se instalaba allá. Y nosotros, como era una propiedad, dividía la ruta, con el padre Jorge tiramos para acá. Había entre eso un poquito una pelea con el pueblo, porque estaba medio, no había municipio y estaba medio dividido. Y nosotros aprovechamos de este lado, éramos pocos, yo, Aníbal y había nomás, y usábamos al padre Jorge y la posada. Él se ponía el cuellito y nosotros metíamos adelante y ahí lo atendían. Y a ellos no le atendían gran cosa porque los militares no atendían a nadie. Nosotros hablábamos municipalidad de todas esas cosas. Y fuimos, y ahí ellos empezaban, y salió el municipio mediante de eso. Y ahí fue el primer intendente Brody, no sé, no me acuerdo. Lorenzo Brody. Vivía ahí. Después sí, empezó la democracia, era Gallardo primer intendente y el segundo fue Luis, mi hermano, con los 2 mandatos. Mira, había 4 máquinas las que están hasta ahora, ¿no? Había nada, y había que hacer los caminos en las picadas, ¿viste? Costó mucho porque no había recaudación en la municipalidad, hacía poco, pero se hizo igual. Y había 3 máquinas y los camiones esos ya estaban, cuando yo agarré ya estaban. Y hasta ahora está. Algunos compraron otros camiones. Yo no pude comprar porque no había recaudación. No había plata, era poco lo que contribuían, era muy chico, pero había que hacer igual. Bueno, lo que también siempre me recuerda ahora que paso, que ahora soy taxista, hace muchos años ya, me paso en la avenida Libertador, acá abajo, y ahí está la casa que hizo en el año 67 mi papá. En el año 67 yo tenía 13 años, 12, y de ahí enfrente estaba la fábrica, que también fue algo que aportó muchísimo. Orman y Tejeda fueron algo espectacular para el pueblo, por todas las tierras, todo que se fue haciendo. Después hubo un loteo, más o menos un poquito antes o un poquito después, que no me acuerdo bien. Y yo trabajaba en la fábrica de palitero con Antonio Aluz, estaban los Miroski, y bueno, y esa casa no me puedo olvidar nunca porque hay un lugarcito ahí que en la parte de atrás que era mi habitación, que está todavía ahí, que papá no quería hacer puerta para que a la noche nosotros no salgamos. Y en esa época, imagínate que a dónde íbamos a ir, casi ni un lado. Don Tejeda seguía construyendo muros de esta iglesia y la gente, cuando vivió que está sacerdote, ayudaron a techar, don Miguel Dolemba, ¿no es cierto?, don Carlitos Telmachú, ¿no es cierto?, bien los otros vecinos que estuvieron frente a don Pérez Ramón, ¿no es cierto?, que vivía ya en esta cosa que en poco tiempo terminaron esta iglesia histórica, ¿no es cierto? Y ahí vos sabés que salió un casamiento de mi hermana. Se casaron las 2 hermanas, pues se casaron un día solo. Y ahí no vi fotógrafo, ¿dónde conseguimos? No sabíamos. Salimos a preguntar y apareció un vecino paraguayo. Dice, yo tengo un amigo que es fotógrafo. ¿Y dónde vive? Dice, vive en el 43. Allá se lo doy a Macho. Pero yo voy de bicicleta, voy a buscarle. Y ahí el tipo se fue, ¿viste? A hablar con el fotógrafo.
Y habló con el fotógrafo y trajo. De bicicleta vinieron, traían en el cuadro de la bicicleta, entre dos, una bicicleta sola. Paredes, el viejito Paredes, el don Paredes viejo. Sí, el fotógrafo, ese fue el primer fotógrafo que apareció a sacar fotos aquí en esa zona que yo me acuerdo, y después de él apareció otros más, varios otros, pero el primero fue él. Segundo después fue don Peralta, que falleció hace poco también. Y después Cristaldo, otro fotógrafo. Pero el primero fue don Paredes. Y después el que llevó todavía, y auto no tenía, era solo don Schmidt que tenía auto, que hacía un viaje por acá y para allá, viste, que llevó. Y tenía el casamiento, tenía que realizarse allá en Alicia. Y de Schmidt con el autito de un Jeep viejo, doble tracción, se fueron. Allá en Alicia hizo el casamiento. Y nosotros vivíamos acá en Canafisto. Y eso, hicieron el casamiento y ahí volvieron. Y Paredes se fue junto a sacar fotos allá, a aquella zona, con ellos. Y por eso te digo, y aquel tiempo no había nada, era muy escaso las cosas. Ya en la otra etapa de mi vida fue importantísimo para mí, que fue don Muchevi. Él me habló muchísimo, porque también es un hombre que conoce Buenos Aires, y él me dijo a mí, Vito, acá te va a ir bien a vos, me dice, acá te va a ir bien a vos, porque acá no se trata de tener mucha plata, acá se trata de vivir bien, esa es la idea, decía él. Y entonces yo le dije, bueno, háblelo a mi esposa y dígaselo eso a mi esposo para que vea que no era solo fuerza mía. Y bueno, y así fue. En el año 2002, que todos sabemos lo que fue también el debacle del 2001, en el año 2002 nosotros pasamos el debacle del saqueo y todas esas cosas. Entonces volví a pedirle a mis hijos y a mi esposa que teníamos que salir de ahí, que ahí no había futuro para nosotros. Entonces, en el año 2002 resolvimos venir para San Vicente. Y entonces vivo casualmente, hice la operación con mi hermano, me quedé yo con la casa y entonces arreglamos la casa y vivimos ahí. Y gracias a Dios, mis hijos todos se recibieron, cada uno tiene su carrera. A ver si me puedo recordar los que empezaron a venir. Vino don Gallardo, luego vino Schmidt, ¿no? Y ahí apareció un señor con una farmacia, para poner una farmacia, de apellido Báez. Y bueno, en eso entonces ya vino el primer maestro con la señora, que era Carlitos Rodríguez, y que ocupaban la casa de ahí de Guardabosque para dar clase a los chicos. No había otro lugar. Y al poco tiempo, a los meses, vino el primer médico en San Vicente, el doctor Ramella y su esposa, que eran los suegros de Carlitos Rodríguez, del maestro. Las mujeres morían ahí en la catrera, en un parto, con suerte atendido por una comadre partera. Ahí era el país del sálvese quien pueda, porque los médicos más cercanos estaban en Aristóbulo del Valle. Allí enfrente estaba el doctor Ramella, que mediante su caridad, casi diría yo, atendía gratis a mucha gente. Después vino Riquín Barbosa, otro más que no vino a hacer fortuna. Desgraciadamente murió en un accidente, pero él no vino a hacer fortuna. Y la gente me hablaba de plaza, de cosas, yo digo, y los carteles futura ciudad a cada paso se encontraban, reserves lote, ¿no es cierto? ¿No? Yo digo, aquí es algo que está prometiendo algún futuro, ¿no es cierto? ¿No? Que los chicos traten de disfrutar de esto, de tener respeto, de no romper, de no tirar, todas estas cosas tan hermosas que estamos teniendo ahora en nuestra ciudad, y que se dediquen un poco más al fútbol, al deporte. Ojalá que hay tantos deportes, ¿no? Que los mismos de la municipalidad, de todo el pueblo, que traten de organizar más en los barrios. Ese sería importante, que se le dé algo para que puedan hacer algún deporte, algo para salir
porque también hay mucho peligro en el problema de la droga y eso. Es que me gustaría que desde la juventud y desde la familia, en la casa, ya se le inculque a los chicos que se pongan la camiseta de San Vicente para que todos podamos trabajar por San Vicente. O tener la meta de que San Vicente realmente sea una ciudad en el futuro. Porque antiguamente había carteles cuando se hizo el loteo de tierras, se puso en el cartel la propaganda, que lo tengo guardado en casa todavía, que decía San Vicente, venta de tierras, de lotes, y figuraba como futura ciudad, y lo que hasta hoy todavía no podemos comentar o tener en cuenta como ciudad. Unos meses atrás nos daba vergüenza decir que éramos de San Vicente, y ahora están soplando vientos nuevos, y me gustaría que toda la gente apoye las iniciativas para que dentro de 3 o 4 años más tengamos realmente la ciudad que merecemos. Que cambió mucho las esencias, las cosas. En aquel tiempo no había televisión, no había nada, no había teléfono. Porque yo tengo 76 años. Yo no sé decirle, yo si habla con un más chico que yo digo señor, porque yo me crié así, de esa forma. Don, yo no sé hablar de otra forma. Porque hay que hablar con respeto, entonces vos querés respeto, hablar con respeto, entonces vos tenés respeto, y no. Está difícil la vida hoy. Que se vuelvan a, ¿cómo te voy a decir? A tener eso que teníamos nosotros antes, porque nosotros, yo me acuerdo cuando venía don Moncho, que en paz descanse, Clos, que yo le cebaba el mate a mi papá y a Moncho y me iba a la cocina. Cuando de allá ellos me gritaban, mi papá me decía mate, yo venía a buscar el mate y me iba de vuelta a la cocina a cebar y lo traía y no escuchaba ni conversación ni nada, ¿no? Ahora vos estás charlando y viene tu nieto, y dice no es así, papá, no es así, abuelo, y eso se perdió muchísimo, ¿no? Me parece que se vive una linda vida, por supuesto, con el trabajo de cada uno, para que eso se dé. Y en ese caso, bueno, no, a pesar de que no hay mucha fuente de trabajo, pero la gente todavía no se dedica a cosas más pesadas, diríamos. Y bueno, eso hace que San Vicente todavía sea una ciudad cómoda, linda para vivir. Pero Dios me tiene bien. Estoy contentísima, estoy emocionada, disculpen, porque es cierto, soy conversadora, me gusta conversar y me gusta estar con todos, y gracias a Dios conmigo también, así nomás. Dios quiso que el padre Jorge, como dicen, ¿no es cierto?, aparece en estos montes. A los historiadores, ¿no es cierto?, es para averiguar de dónde apareció el nombre San Vicente, ¿no es cierto? Bien, gracias viene a la fe, gracias a la familia, gracias a todas las instituciones, desde más pequeñas oficinas, ¿no es cierto?, que hoy un pueblo, ¿no es cierto?, organizado, bien, que Dios bendiga a todos, ¿no es cierto?, y muchas gracias. Bien. Porque yo pienso que un pueblo que se olvide de su pasado es muy difícil que visibilice el futuro clarito, ¿no es cierto?